Ángulos verticales. Hoy en ángulos verticales hablaremos acerca de el ángulo de observación. Empezaremos hablando primero de la definición de este ángulo y luego culminaremos con el desarrollo de un ejemplo o problema de aplicación. Veamos la definición de lo que es un ángulo de observación, también conocido como ángulo de visibilidad. Para ello quiero compartir con ustedes la siguiente imagen. El ángulo de observación es aquel ángulo que se forma por dos líneas visuales que permiten observar a todo el objeto. La primera línea visual está dirigida a la parte superior del objeto. La segunda línea visual está dirigida a la parte inferior de dicho objeto. El ángulo formado entre estas dos líneas visuales se conoce como ángulo de visibilidad o ángulo de observación. Aquí está siendo representado por la letra teta o también llamada tita. A manera de resumen podemos decir, y aprovechando la imagen, que un ángulo de observación o de visibilidad entonces es aquel ángulo que está formado por dos líneas visuales y que permite, dicho ángulo, observar a todo el objeto. Con esta definición nos vamos a resolver un problema de aplicación en donde precisamente aplicaremos el concepto de ángulo de observación o de visibilidad. El problema dice lo siguiente: un árbol cuya altura es de raíz cuadrada de 17 metros es observado por una persona con un ángulo recto. De acuerdo a ello, se nos pide calcular la estatura de la persona, si ésta, al observar la parte superior del árbol, lo hace con un ángulo de elevación de 60 grados. Vayamos entonces ahora a resolver este problema. De acuerdo a la información proporcionada, se trata pues aquí de una persona que está observando a todo el árbol. El objetivo de observación es el árbol. Entonces, para ello tenemos que aplicar el concepto de ángulo de observación o de visibilidad. Trazamos las líneas visuales, una dirigida a la parte superior del árbol y la otra dirigida a la parte inferior de dicho árbol. El ángulo formado entre estas dos líneas visuales es el ángulo de observación. Según el problema, este ángulo es recto, es decir, es un ángulo de 90 grados. Además, se nos informa que la altura del árbol es de raíz cuadrada 17 metros. Continuando con la información del problema, se nos pide aquí calcular la estatura de la persona. Vamos a hallar la estatura de esta persona. A dicha estatura la vamos a llamar X y debemos encontrar el valor de X y con ello estaríamos solucionando el problema. Esta persona al observar la parte superior del árbol lo hace con un ángulo de elevación de 60 grados. Recordemos que el ángulo de elevación tiene una línea de mira que aquí ya está trazada. Y nos faltaría la línea horizontal, la cual la trazamos en estos instantes. Recordemos también aquí que la línea horizontal debe ser siempre paralela al suelo. Y por ser paralela al suelo, entonces la línea horizontal con el árbol son perpendiculares, formándose aquí también un triángulo rectángulo. El ángulo de elevación entonces es igual a 60 grados. Aquí lo tenemos. Si nos fijamos en este dato, todo el ángulo es recto, es decir, de 90 grados. Una parte de este ángulo es 60, entonces la otra que queda debe ser igual a 30 grados. Ahora les invito a observar al triángulo rectángulo que estoy señalando, este triángulo rectángulo. Uno de sus ángulos agudos de este triángulo rectángulo mide 60 grados. Eso hace que el otro ángulo agudo sea igual a 30 grados. Datos muy importantes que van a aportar a la solución de este problema. Todo este lado es la altura del árbol y se convierte en la hipotenusa del triángulo mayor.
y una porción de ella corresponde a la estatura de la persona que debemos encontrar. Entonces ahora nos quedamos con las figuras geométricas. El triángulo rectángulo. Bien, ahora vamos a colocarle a cada vértice una letra para poder comunicarnos mejor. Y decimos, en el triángulo rectángulo ABC, les voy a invitar a observar al triángulo rectángulo ABC. Es a este triángulo que se ha pintado de color verde. Aquí tenemos al cateto AB, el cateto BC y la hipotenusa AC. Tenemos información en uno de sus ángulos agudos, 30 grados. Es decir, este es un triángulo de 30 y 60. La hipotenusa, que es AC, mide raíz cuadrada de 17. Ahora, este cateto BC no lo conocemos. Necesitamos agregar aquí una variable auxiliar. ¿Y por qué este cateto? Porque este cateto está cerca a nuestra incógnita. ¿Ok? Y esta nos va a llevar precisamente a lograr encontrar el valor de x. Teniendo en cuenta estos datos mencionados, aquí nos conviene aplicar la razón trigonométrica seno de 30 grados. Y la pregunta puede ser, ¿y por qué? Porque el seno de 30 grados en esta figura va a relacionar a este cateto, que es una variable auxiliar que me va a llevar hacia el valor de x, y relaciona también a la hipotenusa, cuyo valor es raíz cuadrada de 17. La hipotenusa siempre se opone al ángulo de 90 grados. Entonces, el seno de 30 sería igual al cateto puesto en el triángulo rectángulo, que mide A, sobre la hipotenusa, cuya medida es raíz cuadrada de 17. Ahora despejo A, la raíz cuadrada de 17, pasa a multiplicar con el seno de 30, pero el seno de 30 es conocido. ¿A qué es igual el seno de 30? Muy bien, eso es. El seno de 30 es 1/2. Entonces raíz cuadrada de 17 pasa a multiplicar con seno de 30, que es 1/2. Quedando entonces A en el segundo miembro. Y con eso encuentro el valor de A. A sería igual entonces a raíz cuadrada de 17 sobre 2. Ya tengo el valor de A. Bien, ahora sí nos dirigimos a buscar el valor de x. Para ello les invito a observar al triángulo rectángulo BDC. Este es el triángulo rectángulo BDC. ¿Y por qué este triángulo? Porque allí se encuentra nuestra incógnita, que es uno de esos catetos, el cateto DC. Y la hipotenusa de ese triángulo rectángulo vendría a ser A, que acabamos de encontrarlo. Y además ese triángulo rectángulo es un triángulo rectángulo notable, donde uno de sus ángulos agudos es 30 grados. Entonces decimos aquí el seno de 30. ¿Y por qué el seno de 30? Porque me permite relacionar al cateto opuesto, y es en donde está mi incógnita, con la hipotenusa, que es el valor que acabo de encontrar. Entonces decimos seno de 30 en este triángulo rectángulo BDC es igual al cateto opuesto, que su medida es x, sobre su respectiva hipotenusa, cuya medida es A, que por cierto ya lo hemos encontrado. Ahora simplemente nos queda despejar x. Entonces A pasa a multiplicar con el seno de 30. Y ya sabemos que el seno de 30, ¿cuánto es? Muy bien dicho, es 1/2. Entonces esto es igual a x. Pero A ya lo hemos encontrado en el paso anterior. ¿Cuánto es? Raíz cuadrada de 17 sobre 2. Entonces lo reemplazamos como lo estamos haciendo aquí. Ahora tenemos multiplicación de fracciones. Se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Multiplicando, en el numerador quedaría entonces x sería igual a raíz cuadrada de 17 sobre 4. Entonces, decimos finalmente que la altura de la persona representada por la letra x sería igual a raíz cuadrada de 17 sobre 4 metros. Muy bien, amigos, eso ha sido todo por hoy y agradezco como siempre su paciencia en escucharme y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Chao.